desarrollar como parte de este problema de valorización y mercantilización que decían que es el objetivo de mi doctorado. Viendo que teníamos participantes de otros países, agregué recién en el receso un mapita para poder ubicar de qué estoy hablando cuando hablo del sur neuquino. Neuquén es una provincia de lo que vendría a ser el norte patagónico. La parte que yo estudio vendrían a ser estos dos departamentos en particular del sur. Bueno, no sé si ven mi puntero cuando lo muevo. Bueno, o lo tengo que mover acá, a ver. Ahí va. Ahora sí, ¿no? Yo analizo los departamentos Lácar y Huiliches, cuyas cabeceras son San Martín de los Andes y Junín de los Andes. Bien. Bueno, como decían recién, soy historiadora además, así que quizás mi presentación es un poco más abarcativa temporalmente, no me centro solo en el presente, sino que quería justamente indagar en un cambio que se da en las políticas turísticas que van a afectar esta zona sur de la provincia, teniendo en cuenta que el primer impulso a la actividad turística se va a desarrollar, en este caso, en la década del 30, principalmente como consecuencia de la creación de áreas protegidas, en este caso del Parque Nacional Lanín, que se va a crear en 1937. Esto además había sido el tema de mi tesis de licenciatura en Historia, por eso un poco lo que quería hacer era darle continuidad ahora en el doctorado, pero en el presente. Y bueno, en ese primer momento de impulso a la actividad turística, se va a dar, como decía, ¿no? Un poco a través de la creación de este Parque Nacional Lanín, y va a estar fundamentada en una patrimonialización de la naturaleza entendida como una naturaleza virgen o prístina o inalterada, y además va a tener una característica que es que se va a dar una apropiación política y simbólica de esta porción territorial que había sido recientemente incorporada al Estado-Nación, porque recordemos que la zona de la Patagonia va a ser incorporada luego de la campaña del desierto a fines del siglo XIX. Entonces también la creación de estas áreas protegidas perseguía un poco ese objetivo de apropiación, decía, simbólica de ese territorio, y entonces el turismo también en ese periodo va a tener un poco esa impronta de la idea de conocer el territorio nacional desde un punto de vista de una práctica casi patriótica, ¿no? Y también esa dirección de parques nacionales, que es una dependencia del Estado Nacional, va a llevar adelante un proceso de transformación territorial en la zona de los Andes, de la Norpatagonia, que va a tener también una dinámica colonizadora, van a decir algunos autores, incluso algunos van a ir más allá y van a decir que se trató de una especie de colonialismo interno, ¿sí? Porque en ese momento estos territorios no eran provincias, sino que eran justamente territorios nacionales, ¿no? Y ese proceso de transformación, entonces, va a dar como resultado una especie de configuración regional que va a estar centrada en el Parque Nacional Nahuel Huapi, que fue el primer parque nacional de la Patagonia, y en San Carlos de Bariloche como el principal destino turístico de esta región. Luego, más adelante, en la década de 1950, se va a producir entonces esta provincialización de lo que eran los territorios nacionales, donde si esos territorios antes se definían como entidades sin gobierno propio, dependientes del poder central, y en ese sentido sin derechos políticos su población, va a pasar entonces a tener esta nueva categoría de provincias. Esto inicialmente se plantea en el año 1955, pero bueno, por el contexto político de ese momento no se va a completar sino hasta fines de la década de 1950. Y en ese marco, Neuquén va a iniciar también un proceso de delinear un modelo de desarrollo que va a estar basado fuertemente en la planificación territorial. Y de hecho, bueno, se va a crear en la década de los 60 el COPADE, que es el Consejo de Planificación y Acción para el Desarrollo, que va a ser el encargado de realizar los primeros diagnósticos y diseños de planes de desarrollo territorial en la provincia. Un poco para enmarcar las políticas turísticas entonces de la década de los 60s y 70s
y lo que yo quería ver, que era cómo se veía la provincia y esta porción sur de la provincia en esas políticas turísticas. También hay que pensar un poco en las políticas turísticas en Argentina, ¿no? En ese periodo. Ahí yo tomo medio esquemáticamente la periodización que hace Capanegra de las políticas turísticas en Argentina, donde él dice, bueno, hay un primer momento de emergencia del turismo como una cuestión pública en la década del 30, y eso quizás se ve plasmado en lo que yo refería antes sobre la Dirección de Parques Nacionales, ¿no? Y esta idea de la modernización y la construcción nacional. Un segundo periodo que marca él tiene que ver con la institucionalización bajo el peronismo, y bueno, esto va a tener una impronta también diferenciada, ¿no? Donde va a ser central el turismo social y la idea de inclusión. Y un tercer periodo que marca, bueno, en este artículo que aborda hasta el 75, habla de una etapa marcada por el desarrollismo y la planificación, y acá podríamos retomar un poco lo que venían diciendo las otras participantes hace un rato, sobre todo creo que Covadonga habló un poco de esto, ¿no? De las ideas desarrollistas, donde aparece el turismo como una política económica, ¿sí? Entonces, bueno, el turismo se va a reconfigurar como una estrategia política económica vinculada a la industrialización, el ingreso de divisas, que esto también lo tomaban tanto Covadonga como creo que la primera chica que presentó esta idea del problema de ingreso de divisas, ¿no? Y eso, bueno, se va a ver expresado en la creación de organismos nacionales de planificación y también de asistencia técnica internacional. Y en ese periodo se van a elaborar entonces también planes turísticos provinciales con estos criterios de desarrollo regional que van a estar también fuertemente apoyados desde el Consejo Federal de Inversiones. Bueno, y en el caso de Neuquén, entonces, esta tendencia nacional aparece también fuertemente y más en este contexto que yo les decía de provincialización, donde la provincia va justamente a adoptar este criterio de planificación muy centrado en la idea de desarrollo. Y entonces va a aparecer el turismo integrado en ese discurso de modernización y desarrollo territorial. Y acá, bueno, yo marcaba como algunos elementos importantes de la creación que ya les decía, ¿no? Del COPADE en 1964, que va a ser el primero que va a desarrollar esos diagnósticos. La elaboración de un plan de desarrollo turístico provincial en 1970, y también hay que decir que Neuquén fue pionera en la profesionalización del sector turístico, con la creación de la primera Escuela Superior de Turismo en 1964, que después va a ser la Facultad de Turismo de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, el objetivo que yo planteaba en el resumen que había presentado era esto de realizar una aproximación, como un primer acercamiento, la verdad, porque de hecho es un trabajo que todavía está en proceso, a las políticas turísticas neuquinas durante estas primeras décadas transcurridas del proceso de provincialización. Y para eso, bueno, lo que estuve haciendo fue recopilar un poco las fuentes que tienen que ver con eso que les mencionaba de los informes, programas, planes, tanto de COPADE como de la Dirección Provincial de Turismo durante este periodo. Uno de los más importantes va a ser este plan de desarrollo turístico. Y fui pensando algunos ejes para abordar estos documentos que tenían que ver, por un lado, con identificar esos diagnósticos y prioridades que se dan en las intervenciones, cómo se concibe el turismo, qué objetivos tienen esas políticas turísticas, y por otro también analizar la definición y la identificación de los atractivos o productos o recursos turísticos que suelen aparecer con este tipo de definiciones, ¿no? Y entonces entender qué procesos de valorización se están impulsando desde estas políticas turísticas. Y eso lo estaba organizando un poco como en una matriz por ahora, teniendo en cuenta el periodo previo de parques nacionales que les mencionaba antes y que era un poco lo que había analizado en mi tesis de licenciatura, y las diferencias o las continuidades que aparecen con respecto al periodo de la provincialización. Y tomaba como ejes, bueno, primero esto de la concepción del turismo, ¿no? Esta diferenciación entre lo que había sido el turismo de la década de los 30, de los 40, donde aparecía esta de la patrimonialización de la naturaleza prístina como parte de esa también configuración de paisajes o de un repertorio de paisajes nacionales, y el turismo como un medio también para incorporar esas zonas de frontera, tanto desde un punto de vista político como económico, si se quiere, al mercado nacional.
Y en el caso del periodo de la provincialización, cómo va a aparecer ahora la idea del turismo como ese motor de desarrollo económico, principalmente dentro de la planificación provincial. Bueno, y cómo se promueve esta visión más tecnocrática, planificadora, impulsada por el COPADE, por la Dirección Provincial de Turismo, y cómo el discurso del turismo se va a vincular un poco a la diversificación productiva y al aprovechamiento racional del territorio. Por otro lado, el otro eje que tomaba tenía que ver con la construcción regional que se está realizando a partir de este tipo de políticas. En el caso del periodo previo hay una mirada obviamente más desde Buenos Aires o más desde una planificación centralizada, donde se veía esta construcción de la región que se va a denominar en general como los lagos del sur, ¿no? Como esa zona turística centrada en Bariloche, articulada con los parques nacionales que se ubican sobre la frontera de la, sí, sobre la cordillera, la línea de la cordillera. Y en el periodo de provincialización ya aparece esta idea de la identificación de polos de desarrollo, y en el caso del sur de la provincia, la idea de esta prioridad de los polos turísticos. Entonces ya aparece una organización mirada más desde la ordenación o la jerarquización de ese territorio neuquino, donde se ve, por ejemplo, el centro como una zona eminentemente energética. ¿Sí? Neuquén es una provincia que tiene un rol bastante marcado en ese sentido, y el sur como una zona turística por excelencia. Y ahí quizás para explorar un poco este tema de, por un lado, qué pasa con esa relación con Bariloche, que sigue estando, sí, la relación que se da con esa articulación de los parques nacionales y ese circuito turístico de lacustre que sigue existiendo y que es muy fuerte. ¿Qué pasa con la planificación regional de la región del Comahue, que aparece en esa época de los años 60, que nuclea tanto la provincia de Río Negro como Neuquén, La Pampa, incluso algo del sur de los partidos bonaerenses? Y también, esto porque lo estuve rastreando un poco en la primera, en el primer relevamiento de planes, porque aparecen obviamente planes que toman región Comahue, planes que toman incluso propuestas de integración de una región de los lagos binacional, teniendo en cuenta la integración Chile-Argentina. Y por último, el eje de los procesos de valorización tomaba esta pregunta por, bueno, ¿qué se construye como atractivo, como recurso, como producto? Si en un primer momento se hablaba sobre todo de paisajes naturales, donde predomina esta idea de la pureza, de la naturaleza inalterada, mientras que hay elementos culturales o sociales que se van a invisibilizar, en algunos casos se van a exotizar incluso. Y en el periodo de provincialización, si bien hay una continuidad de esa naturaleza como principal atractivo, hay una propuesta que se da desde una narrativa de la diversificación económica, ¿sí? O de la delineación de estos nuevos productos, o aparecer también esta denominación muy de la gestión turística de los productos. El termalismo va a ser uno de los protagonistas en el caso de la planificación neuquina. Y en el caso de la zona sur se van a impulsar o se van a reforzar los deportes, sobre todo invernales, y la pesca deportiva, y eso también va a conllevar la necesidad de nuevas infraestructuras. Y por último, bueno, algunas reflexiones preliminares, obviamente porque esto no está cerrado, como les decía, es algo que estoy trabajando en este momento. Bueno, planteo esto de que durante sus primeras décadas como provincia, Neuquén consolidó un modelo turístico desarrollista y planificado, y en este sentido las políticas turísticas neuquinas parecen ser una expresión local de esa tendencia nacional que yo les decía descrita por Capanegra. Y ahí, bueno, el turismo se institucionaliza como una estrategia económica y territorial, se mantiene una centralidad del paisaje natural como atractivo más importante, consolidándose el sur como principal núcleo turístico provincial, y esta prioridad del sur se va a materializar en la búsqueda por equipar también esos destinos a través del fomento de la inversión privada y la concreción de importantes obras de infraestructura, por ejemplo, el aeropuerto, que es lo que aparece en esa foto. El aeropuerto de Chapelco es de esta época, de los años 70, igual que el centro de esquí Chapelco, bueno, entre otras cuestiones. Bien, llegué justo con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Ahora pasamos a la presentación de Sol Budassi.
Ella es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional del Sur y forma parte del Departamento de Geografía y Turismo de la misma institución, donde integra el proyecto de investigación Valorización Turística de Espacios Naturales y Rurales, el desarrollo de lugares de destino en Argentina. Sus intereses académicos se orientan hacia la política turística, el desarrollo sustentable, la conservación del patrimonio y las áreas protegidas. Y en esta oportunidad nos va a presentar su trabajo que se titula Políticas turísticas y desarrollo sustentable, el caso de la Reserva Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuenco-Monte Hermoso. Bueno, buenísimo, muchas gracias. Comparto pantalla. Bien. ¿Ahí se ve bien? Se ve bien. Buenísimo. Bueno, como dijo Josefina, el trabajo que voy a presentar hoy, bueno, primero, gracias por el espacio, se llama Políticas turísticas y desarrollo sustentable, el caso de la Reserva Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuenco-Monte Hermoso. Y para comenzar voy a hacer una breve introducción teórica partiendo de los conceptos de desarrollo. El concepto de desarrollo, durante gran parte del siglo XX va a estar estructurado a partir de una visión economicista. Pero luego con la evolución de estas teorías van a surgir otros enfoques más completos y más integrales que van a incorporar la dimensión social y la dimensión ambiental también. Estas corrientes se van a consolidar a partir de la difusión del informe Brundtland, publicado por la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en el año 1987, que va a plantear al desarrollo sustentable como aquel que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades. De esta manera, el informe va a marcar un hito en la cuestión ambiental, a partir del cual también van a surgir nuevas miradas críticas que van a buscar problematizar y también operativizar esta definición y este concepto. Una de ellas es la de Richman, que propone una definición diferente del desarrollo sostenible como aquel que mejora la calidad de la vida humana sin rebasar la capacidad de carga de los ecosistemas que la sustentan. También en un primer momento las dimensiones originales de la sustentabilidad van a ser la social, la económica y la ecológica, pero también van a surgir nuevas propuestas de dimensiones que se incorporan a las dimensiones originales. Ese es el caso de la dimensión o la esfera política que propone Tomadoni, que le va a dar una relevancia y un lugar más importante a los actores territoriales, a su participación política y a su capacidad de decidir sobre cómo es el desarrollo que desean. Bien, de esta manera los conceptos de desarrollo sustentable van a comenzar a adquirir importancia mundial y van a incorporarse en el diseño de las políticas públicas. En este caso, la política pública, tomé la definición de Tamayo Sáez, que la plantea como el conjunto de decisiones, acciones y objetivos que va a llevar a cabo el gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el mismo gobierno consideran de prioridad. También las políticas públicas pueden entenderse como un proceso que se retroalimenta, un ciclo que parte de la identificación y definición del problema, la formulación de alternativas, la elección de una de ellas, la implantación de esta alternativa y por último la evaluación de los resultados obtenidos. Esto nos va a poder permitir analizar en los ciclos de las políticas públicas tensiones entre los objetivos planteados en un primer momento y luego los resultados o las prácticas que se observan en los territorios. Por otro lado, la política turística se define como el conjunto de decisiones y de acciones que impulsan los actores gubernamentales en colaboración con otros actores como los empresariales o los asociativos que van a tratar asuntos de interés público vinculados al desarrollo del turismo en un territorio.
También en esta definición en la definición de las políticas turísticas, van a tener gran relevancia la incidencia de otras políticas públicas. Bien, ya pasando a los aspectos metodológicos, el objetivo que guió esta investigación buscó analizar las políticas desplegadas en torno al desarrollo turístico sustentable de la Reserva Pehuenco-Monte Hermoso, poniendo en tensión los discursos con la práctica. El enfoque es cualitativo y el alcance de la investigación en un primer momento descriptivo para luego pasar a ser explicativo. Por otro lado, las técnicas incluyeron la búsqueda bibliográfica, el trabajo en el terreno con relevamiento fotográfico y la entrevista en profundidad de informantes clave del ámbito público, privado y también asociativo. Bien. Todo esto lo vamos a analizar en un lugar emblemático como es la Reserva Geológica, Paleontológica y Arqueológica Pehuenco-Monte Hermoso. Y para contextualizar un poco a la reserva, la misma surge en el año 2005, cuando es declarada como Reserva Natural Provincial. Y como vemos en el mapa, se encuentra ubicada en el sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Está legalmente dividida en 3 sectores o en 3 áreas. El área 1 y el área 2 se encuentran próximas al balneario de Pehuenco, dentro del partido de Coronel Rosales, mientras que el área 3 se encuentra próxima a la localidad de Monte Hermoso, dentro del partido Monte Hermoso. Por lo tanto, este área se encuentra inserta en una zona bastante de alta conflictividad por su cercanía a ambos balnearios, como también considerando también que Monte Hermoso es uno de los principales destinos de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, la reserva cuenta con un registro geológico, arqueológico y paleontológico de características excepcionales. Es un patrimonio muy frágil y muy vulnerable ante los daños, donde podemos encontrar huellas y fósiles de la fauna, de la megafauna y humanas también, siendo las más antiguas de hace 5 millones de años y las más recientes de 6.000 a 7.000 años atrás. Bien. En los últimos años, el uso turístico en esta reserva se ha visto en aumento, lo que se vio reflejado en su incorporación a distintas propuestas de valorización turística desde el Estado y su incorporación a instrumentos de planificación provincial y nacional. Bien. A nivel provincial es incorporada al programa PBA Sustentable, creando modelos de implementación para un turismo sustentable y sostenible en la provincia de Buenos Aires, que fue elaborado por la Dirección de Desarrollo Turístico de la Subsecretaría de Turismo a partir del año 2020. El objetivo de este programa fue el diseñar modelos de desarrollo turístico en la provincia de Buenos Aires que se basen en los ejes de la sostenibilidad en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. Y también destaca y busca potenciar el desarrollo turístico en las áreas protegidas a través de el resguardo y también la puesta en valor de su patrimonio natural y cultural. Surgieron distintos productos a partir del programa PBA Sustentable, como los que vemos en pantalla, un manual de senderos autoguiados de la provincia de Buenos Aires, una guía modelo de identificación de aves y un libro de áreas naturales protegidas, donde la reserva fue incluida. En estos documentos podemos encontrar información sobre sus características más importantes, la fauna y la flora que se puede encontrar, las actividades permitidas, imágenes. Bien. Por otro lado, a nivel nacional es incorporada a la Ruta Natural, un programa del por entonces Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, que se implementa a partir del año 2021. La incorporación a este programa marcó un punto de inflexión fundamental para la reserva, dado que es la primera vez que entra en escena para la política turística nacional. Este programa buscaba potenciar el turismo sustentable en todo el país y el desarrollo sustentable de territorios y comunidades a partir de los valores naturales de estos lugares. También destaca el rol de las áreas naturales protegidas para atraer turismo internacional, ya que otro de los objetivos de la Ruta Natural es consolidar al país como destino de naturaleza de clase mundial. De esta manera, la Ruta Natural va a definir y a guiar la política sectorial en el territorio a partir del año 2021,
definiendo también 150 destinos de naturaleza y 17 rutas escénicas naturales, donde la reserva, que es el caso de estudio, es incluida. La reserva se incluye en la región natural Llanuras y Costa Atlántica, que vemos en el mapa en pantalla. Bien, pasando ya al análisis de las políticas desplegadas en la reserva y buscando poner en tensión estos discursos con las prácticas que luego se observan en el área natural, observamos cómo el turismo desde estos programas se exhibe como un medio para conservar el patrimonio y sensibilizar a la población también. Pero luego cuando vamos a ver qué es lo que sucede en el territorio, en la reserva el patrimonio se encuentra en riesgo de destrucción con una de las 3 áreas que la comprenden sin ningún tipo de protección. Esta se trata del área 1 de la reserva, que en palabras de los entrevistados es un área sacrificada y liberada que hoy en día funciona como un espacio de circulación de vehículos. Por otro lado, en las imágenes observamos distintos impactos sobre el área natural. A menudo las personas ingresan en el área sin respetar las normas, llevando sus mascotas o caminando sobre las plataformas de huellas, transitando con sus vehículos en los lugares donde se encuentra prohibido, lo que genera daños irreparables sobre este patrimonio tan frágil, sumado al riesgo por la contaminación de residuos que son dejados en la playa. Por todas estas cuestiones, la reserva se enfrenta a problemáticas ambientales muy graves que amenazan la conservación de su patrimonio en la actualidad. Por otro lado, cuando vamos a ver si hay impactos de la actividad privada o qué actores están involucrados en el territorio, también se observan distintos efectos derivados de la actividad privada sobre el área natural. En la pantalla podemos ver imágenes del complejo americano de Montehermoso, un complejo de cabañas, glamping, camping, dormis, que también cuenta con un parque acuático y un parque aéreo, que si miramos el mapa, se observa que a lo largo de los años, a través de los años, su crecimiento se dio para el lado de la línea de la costa. Por lo tanto, este complejo se terminó apropiando de una parte del sector del área 3 de la reserva, sumado a la actividad turística masiva que también perjudica a la reserva, dado que reciben alrededor de 100.000 visitantes al año. Por otro lado, el sector inmobiliario de Pehuenco también impacta sobre todo sobre el área 1 y el área 2 de la reserva por la presión que ejercen sobre el recurso de la costa. Bien. También cuando a través de estos discursos de la sustentabilidad vemos cómo el turismo se exhibe como un motor de desarrollo territorial que genera beneficios en las comunidades. Luego, a partir de las entrevistas y del trabajo de campo, en realidad se evidencia que los beneficios para las comunidades asociadas son mínimos o nulos. Y además de que las comunidades no participan en las decisiones sobre la reserva o no tienen ningún tipo de contacto en general con el área natural. En este contexto cobra relevancia el rol de los actores comunitarios, en este caso la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuenco, que sí tiene contacto y ha trabajado con la reserva en su resistencia y en su lucha por la conservación de este patrimonio. Se evidencia que a lo largo de los años se han concretado distintas acciones de apoyo y de acompañamiento y de defensa de la cuestión ambiental, del ambiente y de la reserva también. Por otro lado, al realizar las entrevistas y consultar a los actores clave su visión acerca de la implementación de estos programas, de estas políticas sobre la reserva, todos coincidieron en que se trató exclusivamente de un discurso. Se entrevistó a la doctora Teresa Manera, una persona muy importante para la reserva, dado que realizó descubrimientos y también acompañó la creación y la posterior patrimonialización de la misma, y sostiene que estas políticas no tuvieron efecto sobre la reserva, que son palabras escritas, pero que después no se plasman en la realidad. Bien. Ya para ir cerrando,
Se observa que los objetivos de desarrollo turístico sustentable que fueron incorporados en las agendas de gobierno no se materializan en las prácticas desplegadas en la reserva, generando así una tensión entre los discursos o los objetivos iniciales y luego las prácticas que se observan en la reserva. Además, pese a que existe información relativa a la reserva en estos programas, en la Ruta Natural y en el programa PEA Sustentable, esta información por sí sola resulta insuficiente para lograr impulsar la actividad turística en el área natural y contribuir a la conservación de ese patrimonio. Por otro lado, tampoco existen conocimientos acerca de los resultados de la implementación de los programas ni de si hubo evaluaciones. En conclusión, pese al enorme potencial con el que cuenta la reserva, ahí ya se me termina el tiempo, pese al enorme potencial con el que cuenta la reserva por su patrimonio arqueológico, geológico y paleontológico de características únicas, en la actualidad no existe un verdadero desarrollo turístico sustentable en el área natural. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Sol. Y bueno, ahora pasamos a la última ponencia, que está a cargo de María Agustina Nieves. María Agustina es licenciada en Turismo por la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ciencias de la Administración, también es becaria del CONICET, becaria doctoral del CONICET, y sus líneas de investigación rondan entre las áreas naturales protegidas, el turismo de naturaleza y las políticas turísticas. Bueno, como ya podemos ver, su trabajo que presenta hoy se denomina Políticas de Valorización Turísticas en Áreas Protegidas, el caso del Parque Nacional El Palmar, Entre Ríos, Argentina. Bueno, adelante. Bueno, en primer lugar quería aprovechar para agradecer a Martín y a Josefina, porque bueno, en los emails de contacto ellos nos agradecían por formar parte de la mesa. Y bueno, y la verdad es que lo que le tenemos que agradecer es a ellos por animarse a formar parte de la organización de estas primeras jornadas, que ojalá sean las primeras de muchísimas, y que, bueno, es una celebración, la verdad, poner en agenda a los estudios en turismo, en un contexto como el que estamos viviendo actualmente en nuestro país, en Argentina. Así que bueno, eso, que a pesar de todas sus responsabilidades académicas, laborales, personales, eso, nos hayan propuesto esta mesa. Y en segundo lugar, agradecerle a las compañeras de esta mesa, a Erika, Priscila, Covadonga, Gabriela y Sol, que me antecedieron. Estuve atenta escuchando porque bueno, tenemos muchos puntos en común, así que bueno, esperando la parte del compartir y el dialogar, porque me parece que va a estar muy interesante. Y finalmente a todos los que están presentes un viernes, ya al final de las jornadas, que bueno, que están acá. Así que bueno, espero estar a la altura y que sea relativamente entretenido lo que se puedan llevar hoy. Y lo que quisiera agregar, además de la generosa presentación que hizo Josefina, es que esta presentación forma parte de los avances de una tesis doctoral, que también forma parte del proyecto, como menciona Sol, que dirige la doctora Schenkel, y lo que me enorgullece de formar parte de este proyecto es poder aportar datos empíricos del territorio, que es tan importante, ¿no?, en las ciencias sociales. Bueno, a partir de los estudios de la valorización de políticas turísticas en Argentina, y ver que en el territorio se traducen de manera completamente desigual. Así que, bueno, eso es lo que les quiero presentar, cómo particularmente en la provincia de Entre Ríos es que se implementan estas políticas de valorización. El planteamiento del problema surge a partir de los impactos positivos que puede llegar a traer en un territorio en particular el turismo como actividad económica, pero principalmente y enfatizando
esta parte del turismo como una práctica social. Las políticas sectoriales específicas que se van implementando en los territorios y cómo se hacen, los actores sociales intervinientes, que van a ser diferentes, que van a ser diversos, la relevancia del turismo de naturaleza, esta tipología presente en el territorio, y finalmente, bueno, como les adelanté, las políticas de valorización turística en el Parque Nacional del Palmar. El objetivo general de esta presentación y de este proyecto de investigación en curso es analizar la política de valorización desplegada en el Parque Nacional del Palmar y sus implicancias en la actualidad, en torno a los actores públicos y privados intervinientes, sus principales destinos asociados y su desempeño en términos de visitación. Disculpen, no pregunté, ¿se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Perfecto. Mientras que los objetivos específicos son indagar sobre la política de valorización turística de la naturaleza preservada como asunto público en nuestro país, en la Argentina, caracterizar el impacto de dicha política en el Parque Nacional del Palmar en torno a la provisión de recursos, la infraestructura y equipamiento para su aprovechamiento turístico, identificar los principales actores públicos y privados implicados en el desarrollo de la actividad turística en el parque, y finalmente, y quizás un poco ambicioso, pero vamos a ver si lo podemos lograr, es analizar los efectos de dichas políticas en el parque en las localidades cercanas, como lo son Ubajay y los alojamientos rurales de La Aurora del Palmar, que es una fundación de vida silvestre, es una reserva privada, y el Mirador del Palmar, que es un alojamiento turístico, pero que su oferta y su promoción es en torno a la palmera Yacay. Bueno, las hipótesis presentadas son dos. En primer lugar, lo que se busca saber es si la política de valorización turística asociada a este parque ha conducido un proceso de provisión de recursos, infraestructura y equipamiento, así como articulación público-privada a través de otorgamientos de mayor cantidad de permisos, autorizaciones, concesiones, que favorecen o no, no sabemos, el aprovechamiento turístico de dicha área protegida. Y en segundo lugar, queremos analizar cuál es el perfil del Parque Nacional del Palmar, del visitante que se acerca a este parque, si se limita solo a un turismo doméstico, principalmente escolar, y si presenta dificultad o no para posicionarse como destino de turismo internacional. Y a continuación voy a desarrollar por qué es importante analizar si el perfil, qué tipo de turista es el que llega. La metodología utilizada es la investigación desarrollada es de tipo descriptivo con alcance explicativo. También presenté esto como parte de mi proyecto final de grado. Entonces tengo los avances de esa investigación y la que estoy realizando en la actualidad, que es de perspectiva mixta, que va a utilizar procedimientos y técnicas de enfoque cualitativo y cuantitativo, debido a que, por un lado, entrevisté actores claves y, por otro lado, utilicé datos secundarios recolectando datos de organismos oficiales para luego analizarlos. Y finalmente realicé, como van a ver que hay muchas imágenes fotográficas, observación participante acerca del estado de la infraestructura y los servicios. Por cuestiones de tiempo no me voy a detener mucho, simplemente mencionar que Gabriela ya hizo mucho hincapié en los marcos teóricos que utilizamos cuando analizamos políticas turísticas, áreas naturales protegidas, y Sol también sobre el análisis de políticas públicas. Quisiera mencionar que, bueno, esta tríada de conceptos son los que yo tomé en mi marco teórico, además de la periodización de la evolución de la política turística que realiza Capa Negra, que particularmente es para la Argentina, el quiebre a partir de la sanción en el 2005
de la Ley Nacional de Turismo en la Argentina, que es la 25.997, y cuando uno analiza esta ley es cuando podemos observar que se crean ciertos instrumentos u organismos, como el Improtur, de promoción turística, pero si uno empieza a profundizar un poco más, están orientados a una oferta turística del país, pero hacia el turismo internacional, ¿no? A que lleguen esos turistas internacionales, como mencionaba Erika, con esas divisas que va a generar el crecimiento socioeconómico esperado del impacto positivo del turismo, ¿no? Eso es lo que me interesa enfatizar en esta presentación. El caso de estudio es el Parque Nacional El Palmar, que está localizado en la provincia de Entre Ríos, sobre la costa del río Uruguay, y como vemos en el mapa de la izquierda, esta es la delimitación de las aproximadamente 8.500 hectáreas del parque. Fue creado en 1965, es el 13º parque que se crea en la República Argentina. Es interesante de analizar, ya que en la región litoral a la cual pertenece es el segundo en crearse, luego del emblemático Parque Nacional Iguazú. Y bueno, y la idea es ver qué es lo que sucedió desde su creación del parque hasta la actualidad en términos de, bueno, la oferta de turismo de naturaleza y de parques cada vez crece. ¿Qué es lo que sucede con el parque? Bueno, y por otra parte tengo las imágenes del acceso, que es interesante también destacar que está sobre una ruta muy transitada en la provincia, que es la Ruta Nacional 14, y que en el análisis FODA luego voy a destacar, pero aunque a simple vista pareciera de fácil acceso, si uno no cuenta con vehículo propio es difícil llegar, ya que desde la Ruta Nacional 14 hay un trayecto de 14 kilómetros por un camino de ripio hasta el área de servicios. Bueno, voy a tratar de ir un poco más rápido si llego para comentarle los resultados. En esta parte cito uno de los prestadores turísticos que dice: la gente va y verá y a Iguazú, pero al Palmar no llega. El problema es de gestión y promoción. El privado puede proponer y disponer de recursos para llevar a cabo muchos proyectos, pero el administrativo, que tiene el poder de la firma, puede cajonear los proyectos. En donde, bueno, lo que intento ilustrar a partir de esta cita es que hay un tema de que si cada uno de los prestadores puede hacer una autoevaluación de cómo es su servicio, pero a la hora de asumir responsabilidades, siempre el privado se la va a otorgar a que es una cuestión de la intendencia o del administrativo de parques, que no pueden crecer, por así decirlo. Bueno, otros de los servicios con los que cuentan concesión es la proveeduría, el camping, que en las imágenes que adjunto aquí podemos ver un Zoom, en donde cuentan con parrilla y heladeras también. Aquí es donde en las entrevistas el concesionario actual menciona en las condiciones, ¿no? en las imágenes de arriba, en cómo encontró el camping y cómo, bueno, a partir de una proyección a futuro y de un compromiso con el parque, está invirtiendo en generar un mejor equipamiento. Las artesanías, que es otro de los servicios que se encuentran en el parque, los paseos en kayak y en bicicleta, que era una cuestión deficitaria. Esto, a partir del relevamiento que hice en el 2023, en la actualidad han cambiado los permisos para estas dos actividades,
en donde, bueno, la dinámica de cómo prestan ahora los paseos en bicicleta y en kayak ha cambiado, ¿no? De lo que era en 2023, que el gran problema que presentaban era que no estaba disponible todos los días, sino que había que contratar con anticipación al guía, y el guía tenía que coordinar. Entonces, usualmente la visita al parque es de una estadía muy corta, un día, máximo 2 quizás, y bueno, y si no pueden, se quedan con las ganas de realizar esta actividad. Es como un está, pero a la vez no está. En cuanto al centro de visitantes, lo que quería destacar era que en el relevamiento en territorio en el 2023 ya se podía observar que hay un nuevo cuerpo de sanitarios, que era muy necesario porque durante mucho tiempo estuvieron utilizando los sanitarios de la concesión del camping, porque el parque no ofrecía para sus visitantes. Entonces había ahí una cuestión de problemática entre el servicio de la concesión del camping y la intendencia, porque bueno, hay muchos contingentes justamente que vienen, por ejemplo, de turismo escolar, que no pernoctan y no contratan el servicio del camping, pero sí estaban utilizando el baño por una cuestión de que era la única opción. Y por otra parte, el centro de visitantes, que es cómo estaba en 2023 y cómo está ahora, que lo que no les voy a spoilear, como decimos ahora, es que también quizás no se puede apreciar tanto en la fachada, pero ha cambiado muchísimo y se puede observar la inversión, al menos en este edificio, en este correr de los últimos 3 años. Por otra parte, quiero mencionar un poco la oferta turística. Me quedé muy corta de tiempo, lo estoy viendo, disculpen. Voy a tratar de cerrar. De la localidad de Huajay, que es una localidad muy pequeña, de 4.000 habitantes, en donde solamente hay 6 hospedajes homologados. La oferta turística de la Aurora del Palmar, que como les dije es una reserva privada, que está sobre la Ruta Nacional 14, pero enfrente al Parque Nacional del Palmar, y que también ofrece actividades recreativas de turismo, como pueden ver este safari fotográfico, que lo mencionen, y también tiene su servicio de alojamiento en vagones de tren reutilizados. Y finalmente, también sobre la Ruta Nacional 14, ya un poco más cerca de la localidad cabecera, que es Colón, el Mirador del Palmar, que ofrece otro tipo de servicios, como puede ser servicios de pileta climatizada, un menú a la carta, gimnasio, cancha de tenis, entre otros. Bueno, ahora llegué a la parte de los resultados, en donde voy de lo general al parque. En el gráfico de la izquierda podemos ver cómo va en aumento hasta que, bueno, hay un corte a partir del confinamiento, de la pandemia, un cierre de parques nacionales, pero en la apertura podemos ver una nueva tendencia, incluso a un aumento de la visitación, ¿no? Y del interés por las prácticas turísticas en entornos verdes o el turismo de naturaleza. Por otra parte, las visitas por año en el Parque Nacional del Palmar, que hizo un recorte de tiempo desde el 2003, que es los datos que se consiguen en el Sistema de Información de Biodiversidad de APN, van del 2003 al 2022, pero estamos sistematizando al 2025, en donde de nuevo se ve la misma tendencia. Un gran decrecimiento con el cierre de los parques, pero la tendencia al aumento de la visita en el Palmar, de la mano del turismo en parques nacionales a nivel nacional. Bueno, y a partir de los datos que me brinda Uso Público del parque, pude realizar este gráfico de torta, en donde los resultados que arroja es que de color naranja, el turista que predominantemente llega al Palmar es
nacional mayor, y en segundo lugar, menores nacionales, que sería el turismo escolar. Y como dato de color, quise adjuntar porque, bueno, yo soy entrerriana, mi primer viaje de visita al parque fue en el año 2005. Le saqué una foto de la foto, esta soy yo en lo que me pareció interesante de sacar, porque las otras las saqué todas yo, que me saquen una foto de fondo con el río Uruguay, así se ve desde el Palmar el río Uruguay, y después otras que también en la Universidad Nacional de Entre Ríos hay viajes con la universidad, que por ejemplo en este era un curso de actualización de la calera del Palmar en el año 2015. Ya termino. En el análisis FODA vemos como fortalezas la belleza natural prístina, que me acuerdo que lo mencionó mucho Gabriela, conservación del medio ambiente, valor cultural y patrimonial, educación y conciencia ambiental, reconocimiento a nivel nacional. Como oportunidades o cuestiones a mejorar, bueno, la promoción, el marketing, el desarrollo de nuevas actividades turísticas, el aumento de los turismos de proximidad, puede ser con la política de los fines de semana largos. Como debilidades, que ya lo mencioné al comienzo, la accesibilidad limitada, que si uno no cuenta con un vehículo propio, no hay un transporte público que llegue hasta el parque, el deterioro de la infraestructura, la estacionalidad, ya que hay temporada alta y baja muy marcada, lo que hace que los prestadores no se sientan muy motivados a la hora bueno, de comprometerse con algún servicio turístico. Y amenazas la creación de nuevas áreas protegidas, hay mucha oferta, problemas de imagen turística y diferenciación, competencias con otros productos turísticos similares, como lo que mencioné con los otros alojamientos, y la crisis económica nacional. Las conclusiones es que en las últimas décadas, la política de valorización turística de áreas naturales protegidas ha desencadenado un conjunto de transformaciones significativas en la gestión y percepción del Parque Nacional El Palmar. Los niveles de visitación en el parque no han alcanzado el crecimiento esperado, al igual que lo hacen otros parques de Argentina en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. La calidad de los servicios turísticos ofrecidos, como el alojamiento, la restauración y las actividades recreativas, que desempeñan un rol fundamental en la experiencia del visitante, presentan signos de deterioro o insuficiencia. Y por supuesto, esto puede afectar negativamente la percepción del destino y disminuir la satisfacción del turista. Finalmente, es fundamental abordar cualquier deficiencia en la infraestructura y los servicios para garantizar una experiencia turística positiva y memorable. Y con esto cierro con el emblema del Parque Nacional El Palmar, que aparece en el escudo, que es la vizcacha, el fruto de la palmera Butia yatay, que es la que conserva el parque, que se llama yatay, que es una fruta carnosa, un poco cítrica, no es tan dulce, pero bueno, hay algunos proyectos que intentan valorizarlo a través del turismo gastronómico, así que quizás en los próximos encuentros me vean con alguna presentación en torno a esto. Muchas gracias y disculpen la tardanza. Bueno, muchas gracias, Agustina. Ahora vamos entonces a pasar a la segunda etapa, que son los comentarios. Vamos a comentar o hacer preguntas con Josefina a las expositoras, las cuales van a tener su momento para poder contestar. Y después de eso vamos a pasar a las preguntas que tenga el público o los comentarios, lo que quieran decir sobre las ponencias, y luego, por supuesto, las expositoras van a tener su momento también para contestar. Entonces, me gustaría primero arrancar felicitándolas por las exposiciones, que fueron sumamente interesantes. Tuvimos una variedad internacional muy loable para esta primera organización de las jornadas de la red en Argentina, y a la vez también expositoras en distintos momentos de su carrera y en distintos momentos de su etapa investigativa.
que nos mostraron a la vez también distintas escalas en esta relación entre el turismo y el Estado, escalas que van desde lo federal, lo provincial, lo nacional, también distintas temporalidades, lo cual habla de la complejidad de la acción estatal, mostrándonos también Estado promotor, planificador, regulador, y en ocasiones también un actor ausente o fallido en dimensiones críticas del desarrollo. Entonces me gustaría puntualizar, me gustaría hacer algunos comentarios y preguntas a algunas expositoras. Me gustaría empezar por Erika, que fue quien primero expuso. Entonces, bueno, el trabajo de Erika, un trabajo sobre Cancún, me parece que es un trabajo de una vigencia absoluta. Nos ofrece una evaluación de largo aliento, desde el 70 hasta el 2022, trabajando un proyecto turístico estatal que es emblemático, que es el modelo del Centro Integralmente Planificado de México. Exponiendo una paradoja central de este modelo, que es, por un lado, un éxito rotundo en los indicadores macroeconómicos, en la generación de divisas, en la atracción de flujos, eh, pero un fracaso frente a estas asignaturas pendientes, la calidad de vida de la población local y la sostenibilidad ambiental. Lo cual nos da una advertencia, nos ayuda a pensar respecto de qué medimos cuando medimos el éxito turístico. Sí. Entonces me gustaría preguntarle puntualmente, eh, cuando menciona que a lo largo de los años se fueron involucrando los actores privados y distintos órdenes de gobierno, con lógicas y con dinámicas distintas, mi pregunta es si considera que los problemas sociales y ambientales actuales de Cancún son una herencia de ese diseño original del CIP de 1970 o si se vieron agravados precisamente por esa fragmentación posterior de la gobernanza, donde el Estado quizás perdió ese control centralizado que tuvo al inicio, dando paso a lógicas de mercado más predatorias. Y en segundo lugar, y en el marco del avance de concepciones que, bueno, dan cuenta de que el rol del Estado debería ser inexistente o reducido a su mínima expresión, como lo es actualmente en Argentina la gestión que lleva adelante el manejo del Estado Nacional. Le quiero preguntar a Erika si piensa que ese Estado como planificador, si ese modelo, el modelo del CIP, es una herramienta política que sigue siendo viable no solamente para México, sino para otros países de la región, en cuanto a sus efectos en la generación de un desarrollo turístico. Bien, eso por un lado. También me gustaría preguntarle a Covadonga, segunda expositora de nuestra mesa. Bueno, sin duda el trabajo de Covadonga respecto de lo que llama ese eslabón invisible de la política turística es muy importante, es un elemento usualmente no tan valorado por los estudios turísticos. Eh, y bueno, el análisis de que hace el caso español, que es un líder mundial del turismo, bueno, nos demuestra cómo ese éxito se construyó sobre una política estatal que históricamente ignoró las condiciones laborales de sus trabajadores. Y entonces esa periodización que nos trajo en su exposición, pasando del crecimiento sin personas a la calidad sin derechos, nos ayuda a entender un poco esa evolución. Entonces tengo tres preguntas para ella. Bueno, ella cierra con la nueva estrategia del 2030, ¿sí? Que si bien reconoce el problema, aparentemente, según lo que entendí, carece de instrumentos específicos. Entonces, yo te pregunto si tuvieras que proponer instrumentos de política pública más urgentes que el Estado español o que las comunidades autónomas deberían implementar para empezar a revertir esa precariedad estructural y retener, bueno, a los trabajadores, ¿cuáles serían?
¿sí? Esos instrumentos. Estamos hablando de regulaciones salariales, de formación, ¿de qué se trataría? En segundo lugar, bueno, en el resumen mencionaste la digitalización y las plataformas como generadores de precariedad. Entonces, te pregunto, es una pregunta obviamente muy amplia, pero ¿cómo pensás que el Estado puede regular un fenómeno tan transnacional y difuso? eh, bueno, considerando que ha fallado respecto de la regulación de ese empleo más tradicional, si se quiere, que es el de la hostelería y todo lo vinculado al sector turístico. Y por último, una pregunta más de índole, si se quiere, analítica o del orden de lo conceptual, ¿sí? Considerando que tu trabajo aboga por la sostenibilidad social y laboral que dignifique a los trabajadores, que dignifique a las personas que hacen posible el turismo, me gustaría preguntarte qué ventajas analíticas encontrás en el concepto de capital humano para analizar la precariedad y los fallos de la política turística, eh, ventajas analíticas que quizás podrían encontrarse en conceptos más clásicos como fuerza de trabajo o simplemente trabajadores. Bien. Y por último, de mi parte, consultarle a Gabriela. Bueno, Gabriela eh, expuso un trabajo sumamente interesante respecto de la Norpatagonia en este periodo de transición que poco trabajado también por los estudios turísticos en la segunda mitad del siglo XX y mucho menos trabajado a nivel provincial. Y que es una mirada muy relevante porque desplaza el foco de estudio de la muy estudiada política de los parques nacionales para centrarse en cómo la nueva escala provincial, a través de organismos de planificación como el COPADE, conceptualiza el turismo como motor de desarrollo. Eh, y entonces estos instrumentos de planificación de esa época son claves para entender la matriz territorial de la formación turística de esa provincia. Entonces, también tengo tres preguntas para vos, Gabriela. La primera es como más para entender un poco el contexto de producción de tu trabajo. Tu trabajo ahora está indagando desde una perspectiva más histórica. ¿Estás más interesada en la historia o es una beta, digamos, que nutre otro componente más actual, si se quiere, una temporalidad más reciente? Eh, hay muchos trabajos bueno, hay algunos trabajos que han comenzado a- a publicarse en este último tiempo que comienzan a abordar desde una perspectiva provincial el desarrollo del turismo. De hecho, he publicado un par de artículos sobre algunas provincias del norte argentino, también hay de La Pampa. Si bien trabajan la primera mitad del siglo XX, me parece que son trabajos que son relevantes para entender las dinámicas provinciales y también cómo son los vínculos de escala entre las provincias y la nación. Entonces, respecto de la relación entre este nuevo Estado provincial y el legado de los parques nacionales, vos mencionás en tu análisis la cuestión de los cambios y las continuidades. Me interesa saber si la política provincial de los 60 y los 70 buscó romper con la visión de la naturaleza prístina, si vos eso lo mencionás en tu exposición, pero ¿hay una ruptura con eso o más bien la provincia adquiere esa visión patrimonialista, pero bueno, ahora bajo esta nueva administración provincial que busca nuevo rédito económico, no la revisa, o sí la revisa? Eso no me quedó claro. Y la segunda cuestión, ligado a eso, a lo anterior, cuando decís, cuando hablas de los nuevos recursos turísticos que aparecen en los planes del COPADE, ¿encontraste el impulso a nuevos atractivos? Eh, bueno, aparecen nuevas cuestiones, aparece el producto nieve o el esquí, o nuevos elementos del turismo cultural.
se intenta despegar del modelo lacustre andino consolidado durante la época de los parques nacionales. Así que bueno, esas serían mis preguntas para ustedes. Y bueno, ya ahora le doy la palabra a Josefina y después ustedes pueden responder. Bueno, bueno, también felicitarlas a las 6 porque me parecieron trabajos súper interesantes. En el caso de Sol y de María Agustina, lo que me pareció interesante es que cada trabajo mostraba como otro lado de la moneda del turismo. En el caso de Sol, ella analizó un poco más los efectos negativos que tiene el turismo, los impactos, ¿no? Las problemáticas ambientales. En cambio, el trabajo de María Agustina se preguntaba un poco, bueno, cómo potenciar el turismo, o al menos es lo que yo entendí. Así que me parecieron interesantes para pensarlos en conjunto. Y en el caso de Sol, una cuestión que me pareció que por ahí en el resumen no lo llegué, porque era corto, no llegué a entender, es, vos mencionás sobre el registro arqueológico, geológico y paleontológico. Y bueno, si hay algún programa, si hay algún equipo de investigación, si la reserva tiene algún programa para la conservación de este registro y si se pone en valor con el turismo, ¿no? Si hay algún tipo de educación ambiental, si hay senderos interpretativos o algo vinculado a eso, porque vos le diste como bastante lugar en el resumen a este patrimonio y bueno, estaría lindo pensarlo cómo se vincula con el turismo. Y después otra pregunta que me interesaba hacerte también, Sol, es si la reserva, cuál es el rol del Estado de la reserva o si participan otro tipo de organizaciones, privados, ONG, que también a veces es interesante pensarlo. Y después creo que con la presentación ya lo llegué a entender un poco mejor, si el turismo accede a todo el espacio de la reserva o si hay, creo que esas áreas que vos mencionás, área 3, área 2, deben ser diferentes zonificaciones que tiene el área. Eso me parecía interesante. Y después respecto a María Agustina, bueno, el trabajo también me pareció sumamente interesante, las fotos muy buenas todas, muy, muy ilustrativas. Quería preguntarte, bueno, esta problemática que vos traes de que el Parque Nacional El Palmar no potencia más el turismo, o es lo que yo llegué a entender, si vos lo vinculás solamente por esta falta de propuestas turísticas que hay, o falta de diversidad, falta de oferta, o también se podría pensar como una capacidad operativa de estos espacios, de que, bueno, se llega a este límite como turistas, para turistas, y eso sería, porque si no, por ahí se pasa a este deterioro ambiental que mencionaba Sol. Siempre un poco teniendo en cuenta que el turismo no es el objetivo de la creación del parque. Entonces, eso me hacía como un poco de una contradicción de, bueno, ¿hasta cuánto podemos seguir pensando en ampliar la oferta, en diversificar, en que haya más, cuando la capacidad operativa de estos espacios está bastante planteada en, no sé, un plan de gestión? O sea, sí hay que verlo como un problema. Eso es lo que me generó un poco de dudas. Y luego el trabajo de Priscila también me pareció, bueno, súper interesante. Por momentos me pareció que el trabajo estaba más pensado desde la gestión que desde un caso de investigación. No sé si por ahí lo interpreté mal. Una de las preguntas que había señalado es
si estos resultados fallidos que vos mencionás son producto del turismo. No me quedó claro si era así. Si podías explicar un poquito más qué son estas coaliciones promotoras, a qué te referís. Y luego vos hablás de un área natural protegida, si ese espacio tiene algún tipo de categorización, si es un parque nacional, si es una reserva, como para entender un poco eso. Y después me quedé pensando, en tu caso, si hay algún conflicto territorial, si hay alguna disputa por el territorio o algo para ir un poco más allá de la sustentabilidad, ¿no? ¿Qué lugar tienen estas ONG en las políticas públicas? Porque acá es un tema bastante candente dentro de los que son las políticas ambientales, el lugar de las ONG, si a veces reemplazan al Estado o no. Por ahí en México es totalmente diferente. Pero bueno, iba un poco a esas preguntas. Vi una relación más en el trabajo de Sol y de María Agustina, y por otro lado vi el de Priscila por otro enfoque, me pareció. Pero bueno, los tres me parecieron excelentes y súper interesantes. Bueno, ¿les parece si comenzamos contestando en el orden en que expusieron para respetar como cierto orden? No sé si está por ahí Erika. Sí, aquí estamos. Muchísimas gracias por la oportunidad. Fue una mesa, considero, muy interesante. Y bueno, las preguntas fueron provocadoras y también muy reflexivas. Agradezco infinitamente que me hayan movido el tapete. Bueno, fíjate que tu primera pregunta, Carlos, yo creo que son ambas. Es una herencia y ha habido un agravamiento. ¿Por qué una herencia? Porque en cuestiones sociales estuvo muy bien planificado, o sea, desde el escritorio, pero la realidad fue otra, entonces estuvo rebasado. En ese sentido, pues es bien complicado tener, insisto, como todas las variables, todo controlado, pero sí fue muy marcado, ¿no? Que desde un inicio dijeron, esta va a ser la zona turística, este va a ser el lugar donde van a vivir los trabajadores administrativos, y en este lugar, en lo más feo, donde no se vea la población local. Entonces, ahí ya estamos viendo como esta segregación socioespacial. Entonces, sí vemos una herencia. Y pues que esto se ha todavía agravado más por una cuestión de mercado, de que en México, a ver, su economía, llega inversión extranjera, ahí tenemos a las principales hoteleras españolas, Riu, Barcelona, y entonces son así contundentes, ¿no? Como tú como municipio vas a negociar con ellos, ¿no? Entonces, por un lado, la cuestión medioambiental, pues desde 1988 nosotros apenas empezamos con una reglamentación en cuestiones medioambientales, pero en 1970 ellos hicieron lo que se les dio la gana, o sea, no había como que, a ver, estás incumpliendo con esta ley, ¿no? Entonces, esto todavía se ha agravado más por cuestiones de especulación, de que no se respeta la corrupción, el crimen organizado, entonces vemos que están las dos, ¿no? Y en la cuestión, tu segunda pregunta, a mí me parece que es muy importante el rol del Estado, debe seguir ahí cumpliendo un papel muy importante. Lo vimos en el caso de Cancún porque la iniciativa privada no quería. O sea, cuando ya estaba todo lo bonito, los servicios públicos, o sea, faltaba construir hoteles y nadie se quería animar, la iniciativa privada no tenía miedo. O sea, decía, ¿cómo voy a invertir aquí? Entonces, el Estado tuvo que intervenir en construir estos grandes hoteles. E incluso también invitaron al encargado mexicana de aviación a que viera las instalaciones y él dijo, nunca va a haber aquí un avión de mexicana que va a aterrizar, ¿no? Entonces vemos la importancia del Estado, pero hay que ver bajo qué cuidados, bajo qué aspecto lo está haciendo, ¿no? Por ejemplo, México le ha dedicado mucho a sol y playa, apenas empieza con el turismo de naturaleza a partir del 2003, pero lo veo en otro caso, en otro contexto de mi mismo país, que es la Huasteca Potosina, donde sigue la inversión, sigue que más números, más cifras, como lo acaban de mencionar,
pero ojo, oye, si las capacidades de carga, oye, si el impacto ambiental, oye, si la cuestión social no se resuelve. Entonces, yo creo que sí es muy importante la participación del Estado, pero viendo bajo qué criterios, bajo qué números, y se requiere la participación de todos, de cada quien, desde su trinchera, estar como abonando el conocimiento, dar a conocer estas investigaciones, y colaborar con la comunidad, y bueno, pues yo les agradezco su atención. Bueno, muchas gracias. Covadonga. Bueno, que es mi turno. Bueno, creo que si contestara todo lo que me has planteado, yo creo que ya no habría problemas en el mercado de trabajo del sector turístico. Pero bueno, así un poco con las preguntas que me planteas, lo que he comentado del último plan es que efectivamente es tan reciente, que salió la semana pasada, que no hemos visto los instrumentos, si es que los va a haber, ¿vale? Que es probable que haya algunos. Los últimos años, además, los instrumentos de los planes turísticos se han alimentado también de los fondos de la Unión Europea, ¿no? A partir del COVID, pues aparecen unos fondos de la Unión Europea, Next Generation se llaman, y bueno, pues el sector turístico, pues sobre todo el sector de la hostelería, restauración, se nutrió bastante de estos, un poco también para la parte de capital humano, porque hubo mucho tema de digitalización, de formación, etcétera, que estaba financiado. Entonces, o sea, no es que no haya, sino que no son concretos en el plan, ¿no? Yo, además, creo que el problema del capital humano en el sector turístico no se puede abordar exclusivamente desde el sector turístico, ¿no? Es decir, todo el tema de las medidas que se están tomando también, bueno, pues como todos los países, las orientaciones políticas, ¿no? De los que están en el poder, pues van dando un poco las pistas de hacia dónde quieren ir. Lo que os comentaba también es que recientemente ha habido unas modificaciones para estabilizar el mercado de trabajo en general, ¿no? Para reducir la temporalidad, que precisamente es uno de los grandes, vamos a decir, problemas que tiene el mercado del trabajo del sector turístico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, es un poco pronto para evaluar, porque efectivamente para evaluar políticas está el factor tiempo y necesitamos ver si esas modificaciones realmente se consolidan y ayudan o no. Vamos a ver, en principio, desde el punto de vista estadístico, netamente, las cifras mejoran, pero claro, yo siempre también le digo a mis alumnos, hay que tener cuidado porque si cambiamos una cosa de nombre no es que haya mejorado, sino que, ¿no? Si a un fijo discontinuo le llamamos trabajador fijo, pues a lo mejor no hemos mejorado de verdad tanto esa circunstancia, ¿no? Entonces, vamos a ver, no tenemos recorrido bastante para saber, ¿no? Pero bueno, yo creo que tiene que haber algunos instrumentos, pero considero que más vamos a decir, del mercado de trabajo general del país que exclusivamente del sector turístico. Y por otro lado, claro, ya aparece todo el problema de las plataformas, ¿no? Que es la segunda pregunta que tú comentabas. Efectivamente, falta una regulación, ¿no? También desde la Unión Europea hay una problemática planteada encima de la mesa, aunque, bueno, quizá los temas laborales son siempre los más difíciles de abordar dentro de la Unión Europea porque hay mucha variedad. Es decir, no hay igual que ha habido armonización a nivel comunitario de elementos como el comercio exterior o tal, el tema laboral siempre ha sido un escollo porque hay países que se mueven en diferentes realidades. Entonces es muy difícil que desde la Unión Europea nos pongamos de acuerdo. Yo tenía un profesor que siempre me decía que era un camello, ¿no? Y decía que era un caballo negociado en Bruselas, ¿no? Es decir, cada país le quiere poner un aditamento al caballo y acaba siendo un camello, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa línea no hay todavía un discurso uniforme para el tema de las plataformas. Sí que yo creo que hay, por ejemplo, en el caso de la normativa española hay una línea clara, que es la lucha, lo que llamamos de los falsos autónomos, porque la mayor parte de los repartidores, etcétera, son o sea, dan de alta como trabajadores autónomos cuando en realidad están trabajando para la plataforma, de manera que la plataforma se exime de cualquier responsabilidad. Y parecido, aunque un poco diferente, es el tema de las Kellys, ¿no? Las Kellys o las camareras de piso, lo que han hecho la normativa española en su momento permite externalizar servicios. Entonces, ¿qué pasa? Puede un hotel, una gran cadena como las que habéis mencionado, tener unas condiciones laborales para sus trabajadores muy buenos, pero es que las limpiadoras no son de la empresa, porque son de una empresa externalizada. Entonces, claro, hay una trampa
que yo creo que además es un poco la línea, porque estas mujeres, digo mujeres porque mayoritariamente son mujeres, están muy organizadas de manera de organizaciones, vamos, tipo sindical, pero que están moviéndose en la línea de decir, bueno, es que el problema está en no permitir esa externalización. O sea, no me puedes decir que una persona que viene todos los días a trabajar a un hotel, que hace un montón de horas, es de otra empresa, que además es de otro sector, que se llama arreglos y no sé qué, y no es sector turístico, porque entonces ahí estás haciendo una filtración. Entonces sí que están empezando a aparecer sentencias en el caso de los riders, ¿no? de los repartidores ya de contra falsos autónomos, pero a las chicas de las Kellys todavía les queda un poco más de trabajo. Pero creo que esa es la línea, es decir, hay que poner coto a ese tipo de externalización. Y no vale cualquier externalización y sobre todo que son falsas, ¿no? Es decir, falsas en el sentido de no es una cosa puntual, es una cosa que acaba convirtiéndose en un trabajo de personas que llevan años y años, pero no son personal del hotel, sino son personas de una tercera empresa que tiene unas condiciones mucho peores, porque además cada X tiempo sale a concurso, ¿no? Para ver qué empresa va a dar ese servicio y ganan las empresas que van a precio, no van a calidad, no van a sostenibilidad, no van a condiciones, ¿no? Entonces, la lucha va un poco por ahí, yo creo, y la solución tendrá que ir por ahí, tendrá que volver a regularse el sistema de otra manera, porque siempre como se dice, no echa la ley, echa la trampa y habrá que buscar otras salidas normativas, en mi opinión, esa es mi opinión personal. Me preguntabas también por las ventajas analíticas del uso del capital humano. Cuando hablamos yo como economista siempre hemos estudiado mucho, ¿no? el mercado de capital humano, ¿no? El mercado, pero claro, cuando nosotros nos metemos con las teorías de Becker y hablamos de capital humano, hablamos de formación, hablamos de cómo esa formación renta, si queréis, o cómo hace que las personas mejoren su situación dentro del mercado, ¿no? Esa formación. Entonces, claro, para mí creo que es un aspecto muy importante. Además, de hecho, bueno, en mi tesis, uno de los análisis que se hace es que, claro, muchas veces es muy fácil decir, bueno, es que el mercado turístico, como hay beneficio, los márgenes de beneficio son bajos, pues claro, eso significa que las productividades son bajas y por tanto los rendimientos, ¿no? Los salarios tienen que ser bajos. Bueno, pero es que el mercado del sector turístico es muy amplio y tienes gente con baja cualificación, pero tienes también trabajos de alta cualificación. ¿Por qué los trabajos de alta cualificación en el sector turístico son más baratos, es decir, o se paga menos que en otro sector, si estamos hablando a lo mejor de un puesto, yo qué sé, alto de dirección o lo que sea, y sin embargo esa realidad es tozuda, están ahí los datos para verlos. Entonces, ese planteamiento de capital humano me permite quitar ese factor, decir, bueno, es que es un sector que no hay formación, es un sector, no, es que hay que mirarlo, porque sí que hay formación, sí que hay, porque es un mercado muy extenso, ¿no? Es un sector muy extenso y tengo efectivamente gente que no necesita cualificación o no mucha cualificación. Soy firme creyente del oficio, me parece fundamental. O sea, no creo que no haya falta formación, pero bueno, digamos que esa formación puede ser menor en tiempo, pero sí que es cierto que me permite hacer un análisis más profundo, porque no es todo el sector igual. Estamos hablando de un sector muy complejo y con niveles, pues, muy diferentes. Y el factor capital humano, y en el caso de la formación, me permite hacer un análisis, ¿no? Segmentado de cada una de las situaciones porque son diferentes, ¿no? Entonces yo, en fin, soy firme defensora de la postura por ahí, del análisis, ¿no? de ese capital humano. Y bueno, y además, por ejemplo, a nosotros nos ha servido esas teorías también para calcular brechas salariales. Hemos hecho análisis sobre brechas salariales por origen, y con profesionales migrantes y profesionales nativos, y por género. Entonces, el capital humano nos permite eso porque, bueno, nos da una profundidad de análisis mayor. Y yo creo que he contestado a todo. No sé si me he dejado algo, pero vamos, un poco lo que creo que he contestado someramente a lo que me has preguntado. Muchas gracias, Covadonga. Y me había pasado a Priscila, que había expuesto antes, así que si quiere contestar Priscila ahora. Perdón. No, yo me equivoqué. Pero bueno, si quiere ahora tomar la palabra Priscila. Claro, Carlos, con mucho gusto.
Muchas gracias, Josefina, por tus preguntas. Respecto al área natural protegida, es con carácter de reserva de la biosfera en Sierra Gorda. Comentaba que es de una de las más importantes de México, y esta característica de reserva de la biosfera se genera que haya tres zonas, ¿no? Que se van clasificando, que es CONAMP. CONAMP es la dependencia federal que se encarga de precisamente regular, es la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, y destinan 3 zonas distintas, ¿no? Está por una parte la zona núcleo, que ahí no puedes desarrollar actividades turísticas, no, prácticamente son pues zonas vírgenes, ¿no? No puede haber ninguna actividad económica derivado de sus características. Está la zona núcleo, donde pues es apta para la parte de la parte científica, la investigación, ¿no? Y la zona de transición, que precisamente es donde se da esta parte de que permiten generarse actividades económicas, ¿no? En este tema, pues el turismo, ¿no? Pero sí con pues esas regulaciones, esos cuidados, ¿no? Hay un plan que se manejan en todas las áreas naturales protegidas, no sé en Argentina cómo se llame, aquí es el plan de manejo. Sin embargo, consta también en Argentina. Ok, consideramos que hay una problemática muy importante, ¿no? Que es esta falta de actualización de estos instrumentos. El plan de manejo, imagínense, fue así que fue elaborado cuando fue decretada área natural protegida, ¿no? Ya no son, pero para nada en 1997 a 2025, pues las mismas problemáticas, ¿no? Ni siquiera existía el tema, yo creo que todo el término como tal de, o sea, ese énfasis hacia el desarrollo sustentable. Entonces, comentábamos esta parte, muchas veces no puede haber hasta inclusive pues sí, o sea, poderles decir a la comunidad o al turismo, oye, estás incurriendo en un tema pues de delito electoral, por decirlo así, porque ni en los planes está completamente regulado, ¿no? Entonces, estas situaciones pues van generando tanto la parte normativa, comentaba Sol, ¿no? Por ejemplo, pues en los instrumentos, la parte del discurso, pues puede ser muy bonita, pero la parte ya de la implementación, pues es otro tema, ¿no? Entonces, pues de alguna manera esta falta aquí en México, cada vez en los últimos años le están dando menos recurso al turismo, menos recurso a las áreas naturales protegidas, y es un problema muy grave. Es un problema muy grave porque cuando no hay esa atención, simplemente esa vigilancia, pues se les va haciendo fácil, ¿no? A las personas en deforestar, en no acatar las indicaciones. Yo lo comentaba, hay espacios donde ya es preocupante que están construyendo hoteles, por ejemplo, y aquí hay un tema que pues los construyen. ¿Por qué? Porque precisamente no hay esas normativas actualizadas. El mismo ayuntamiento les puede dar permisos porque quizá vengan de dueños, ¿no? De los ejidos, o ya empresas, ya propiedades privadas, pues que son influyentes. Entonces empiezan a generar pues un sinfín de problemáticas. Me comentabas que si estas problemáticas que identifico son derivado del turismo, algunas de ellas nos comentaban que cuando vino el boom turístico en Jalpan de Serra, ahorita es solamente estacional porque ya hay un municipio, de hecho, ojalá que pueda extender mi análisis de investigación del doctorado, aunque sea en un postdoctorado, por el tiempo, ¿no? Pero hay un municipio aledaño a Jalpan de Serra que ahorita tiene el boom, o sea, está recibiendo todo el turismo, ¿no? Y ahorita Jalpan está un poquito más, pues un poquito, digamos, más estacional, pero finalmente, pues, arrastró todas estas problemáticas, ¿no? No hay, referente al tema que me preguntabas de los conflictos, fíjense que en Jalpan no detectó empresas externas, ¿sí? Que lleguen y desplacen a las comunidades, no. Solamente esta falta, considero, de actualización en los instrumentos y, pues, de alguna manera, esta falta de atención en estos aspectos, ¿no? Los prestadores son comunidad, sí hay hoteles más grandes, pero no pude tener acceso a ellos, pero sí son de políticos o de gente de apellido importante, que son los que pues tienen los mejores, pues los mejores, digamos, hoteles, que
que hacen actividades, por ejemplo, en la presa que les comentaba que es territorio federal, ¿no? Y que en muy poco tiempo se puede ya empezar a acumular mucha, tanto afluencia, infraestructura turística. Y también me preguntabas de las coaliciones. Si las coaliciones promotoras, de hecho, les voy a confesar algo, este marco de análisis es muy poco estudiado, tanto en el tema turístico como ambiental. Sí me costó mucho trabajo porque no nada más era acercarme al actor, ¿no? Era empezar a analizar, a identificar qué actor, qué coalición se va formando de este cúmulo de actores, ¿no? Porque entra el gobierno, entra la ONG, entran los prestadores de servicios turísticos. Entonces, estas coaliciones precisamente se unen, porque quizá, yo siempre lo he pensado y en algún momento lo leí, no siempre es estar de acuerdo en todo. Cuando formamos un grupo, no siempre vamos a estar de acuerdo, pero finalmente tenemos en la mira el objetivo, y ese objetivo es del que ahora sí que lo tenemos en común acuerdo, ¿no? Vendrán negociaciones, es el proceso de las políticas públicas, ¿no? Nosotros que lo estudiamos sabemos que los actores, pues habrán acuerdos, habrán hasta solución de conflictos, pero hasta en eso hay un aprendizaje en las coaliciones promotoras, que es lo que yo estoy estudiando, ¿no? Aquí, con base a estos valores, a estas creencias que les comentaba. Ahora bien, la importancia de la ONG me dejó la verdad impactada, sí se los voy a reconocer, porque la ONG tiene es un actor muy relevante, porque nos comentaban que hasta, por ejemplo, cuando llegan los cambios de administración municipal, los presidentes municipales o los directores de turismo se reúnen con la ONG y la ONG es quien les dice cómo es el camino a seguir, ¿no? O llega el Estado y lo mismo. Entonces, creo que es un caso de éxito, por supuesto que tendrá muchas áreas de oportunidad, que es parte de, ojalá en el siguiente congreso pueda yo exponerles ya las conclusiones finales, pero finalmente es un avance que haya este empoderamiento de la sociedad, ¿no? Lo comentaba, se requieren más grupos ecológicos, no solamente uno, necesitamos tener más coaliciones, pero que estas coaliciones vayan trabajando de la mano, porque identifiqué de las subcoaliciones que les comentaba, hay conflictos entre los presidentes, están aislados, entonces creo yo que si trabajamos de la mano podemos tener mejores resultados. Muchas gracias. Muchas gracias, Priscila. Gabriela. Sí, bueno, a mí me habías preguntado primero por el tema de la escala temporal de mi trabajo. Yo en principio la tesis doctoral la planteé para hacer una investigación más sobre tiempo presente a partir del 2001, que tomo como un punto de inflexión sobre todo para la zona Patagonia Norte, porque bueno, tiene como una serie de impactos asociados a estas migraciones de amenidad, etc. Pero la verdad es que un poco por mi formación como historiadora, un poco por lo que había sido mi tesis de grado, en el que había analizado ese primer impulso del turismo en la década del 30 con parques nacionales, me fui dando cuenta de que también no podía dejar de lado este primer impulso, porque va finalmente a sentar las bases para algo que va a tener continuidad. Entonces lo estoy recuperando y de hecho voy a hacer como una periodización ahí que va a contemplar eso y va a contemplar también el proceso de provincialización. Y ahí entonces el proceso de provincialización también es central, porque va a ser a partir de esas políticas de los 60 y de los 70 que se da la consolidación del perfil turístico de esa zona sur de la provincia. Y eso va a ser a partir del despegue justamente de lo que decías vos antes del esquí y de la creación del centro invernal del Cerro Chapelco y la creación del aeropuerto, ambos son de la década del 70, y ahí es cuando se termina de consolidar ese perfil turístico en la zona de San Martín. Y me habías preguntado por el tema de los atractivos, ¿no? Si había podido detectar si en la planificación provincial había una ruptura ahí con ese modelo lacustre que se había implementado desde el periodo de parques nacionales. La verdad es que hay una continuidad bastante fuerte con esta idea de la patrimonialización de la naturaleza y con la idea de estos paisajes lacustres. Y de hecho, esa división que se hace al interior de la provincia y esa prioridad que va a tener la zona sur tiene que ver con esa articulación de un circuito turístico que se va a consolidar en ese periodo y que es un circuito en realidad
interprovincial y que tiene que ver con esa regionalización que va a plantear parques nacionales desde los 30 y los 40, porque al final el circuito de Lagos del Sur, que sigue existiendo, ese circuito lacustre, abarca desde el centro-sur de la provincia de Neuquén hasta Chubut, ¿sí? Porque incorpora Bariloche y hasta la zona del Parque Nacional Los Alerces, es decir, está articulado con los parques nacionales. Y ahí hay una continuidad con eso y los principales atractivos van a seguir siendo estos atractivos naturales, pero sí es cierto que también hay como esta recontextualización, ¿sí? Esta mirada desde la provincia, que tiene que ver un poco con la búsqueda por diversificar en esta de la idea de los productos turísticos, y también hay como una impronta de incorporar algunos elementos culturales. La identidad provincial neuquina incorpora bastante del elemento cultural y sobre todo hay una identidad que por lo menos desde lo discursivo se ha planteado desde la participación de los pueblos originarios y del mestizaje sobre todo, y eso va a aparecer en algunos de estos planes, en esa búsqueda por aprovechar, o como por lo menos se define de esa forma, ¿no? La idea de aprovechar ciertas potencialidades, y se habla, bueno, en ese momento se habla del folclore, de la artesanía, y se busca también incorporar esos rasgos que tienen que ver con lo singular neuquino. Así que algo de eso hay, me falta todavía seguir explorándolo, pero sí hay como una recontextualización provincial de esa mirada, que es un poco diferente a lo que se planteaba desde Parques, que optaba más por dejar un poco de lado la cuestión cultural, se centraba mucho más fuertemente en esta idea de la naturaleza virgen. Entonces ahí como que no cabía tanto la participación o la visibilización de esos pueblos preexistentes. Bueno, gracias, Gabriela. Sigue Sol. Sí, gracias por las preguntas, me permiten profundizar un poco más en cosas que no me termino de dar el tiempo en la presentación. En relación a si hay algún programa de conservación o cómo se pone en valor el lugar o cómo se relaciona con el turismo, la cuestión es que la complejidad de la reserva también, al estar en 3 áreas y en distintos partidos, pero a su vez depender del Ministerio de Ambiente de la Provincia de Buenos Aires, porque tiene categoría provincial, es que un poco cada área se gestiona y se estructura de forma diferente. Lo que sí se destaca en las 3 áreas, bueno, el área 1, como mencioné en la presentación, no se realizan visitas guiadas, no se protege de ninguna manera, y hoy en día la gente baja a la playa, pasa con sus vehículos y no tiene ningún tipo de protección, ya no van los guardaparques a ese área. Pero la relación con el turismo en el área 2 y 3 es únicamente a través de visitas guiadas que tienen lugar en época estival, en enero y en febrero. Nada más. El resto del año no hay actividades y no hay propuestas para que los visitantes puedan conocer la reserva. Eso es del lado del turismo. Sí, después tienen propuestas educativas, trabajando con escuelas de Montehermoso, de Pehuenco o de la región a lo largo del año, donde sí en trabajo con los docentes van a la reserva. En este contacto con las escuelas o en esta educación, tienen relevancia el Museo de Punta Alta, Carlos Darwin, y que tiene también una sala de interpretación paleontológica en Pehuenco, que también únicamente está abierta en temporada alta, entonces solo en enero y en febrero, que las personas pueden hacer la visita guiada y entrar a la sala de interpretación paleontológica. Y del lado de Montehermoso está el Museo de Ciencias Naturales Vicente Di Martino, que también sí se ocupa de las visitas guiadas, pero también en temporada alta únicamente. Eso por un lado en cuanto a la relación con el turismo. Después no hay senderos establecidos, hay alguna cartelería indicativa de las actividades prohibidas, de el nombre del área, capaz que alguno con alguna especie que se encuentra dentro de la reserva, pero eso es todo. Después, en cuanto al rol del Estado, bueno, como nombré ahora un poco, depende del Ministerio de Ambiente de la provincia, qué rol cumple según
las personas entrevistadas es un rol bastante ausente. El gran problema que se enfrenta la reserva y también el motivo por el cual se ven tantos impactos sobre el área natural es que casi que no tienen guardaparques. Son muy poquitos guardaparques para cubrir extensas áreas de territorio. El área natural comprende 2.500 hectáreas, pero son, bueno, 3 áreas discontinuas. El área 1, que no se hace visita guiada ni nada, el área 2 y el área 3. Tanto el área 2 como el área 3 tienen una zona cercada que protege las plataformas de las huellas. Eso no quiere decir que fuera del área cercada no vaya a haber más plataformas con restos arqueológicos y con huellas, pero esa es la parte que está delimitada, que no se puede transitar. El tema es que al haber tanta falta de personal, les es muy difícil, sobre todo en temporada alta, en los meses de enero y de febrero, el controlar que la gente respete las normas dentro del área. Eso en cuanto a los actores del sector público. Del sector privado están presentes los dos que mencioné, que bueno, no participan de la gestión, pero sí se evidencian impactos en la reserva derivados de la actividad privada. También por, otra cosa que no dije, por extensión del tiempo, dada la cercanía del complejo americano en Montehermoso con el sector 3 de la reserva, para poder ingresar a la reserva, primero hay que entrar al complejo. Eso muchas veces no es permitido por las personas del complejo. Entonces, ahí se suma otra complejidad más, digamos, otro desafío para acercar a los turistas o los visitantes interesados al área. Eso en cuanto al sector privado. Después, de ONGs y demás, no solamente está la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuenco, que ha realizado acciones de apoyo, como por ejemplo los guardaparques no tienen alojamiento, no se les brinda alojamiento, entonces en el pasado de manera gratuita les han brindado departamentos, han organizado charlas también para tratar distintos temas relativos a la reserva en conjunto con los museos. Y eso de los actores involucrados. Y por último, contestando el tema de, eso creo que ya contesté un poco, de la actividad turística, dónde está concentrada, si es en todo el territorio o en las 3 áreas, pese a que es un territorio muy extenso, únicamente es el área 2 y el área 3 las que tienen actividad. Sin embargo, igual hay mucho movimiento, sobre todo en temporada alta, de personas que bajan a la playa y demás, pero bueno, esa zona se mantiene cercada durante todo el año. Y creo que ahí ya contesté todo. Bueno, gracias Sol por tus respuestas. Y bueno, pasamos a la última expositora, Agustina. Bueno, repasando entonces las 2 preguntas de Josefina. La primera es que la presentación el otro lado de la moneda del turismo y cómo potenciar el turismo. Me gustó mucho esta pregunta porque es un poco lo que quizás no pude profundizar, que es sí, la respuesta iba a cómo potenciar el turismo en cuanto a partir de este discurso político en los sucesivos gobiernos, no importa el color, y a nivel mundial de la valorización de la naturaleza y del turismo, a partir de la Ley Nacional de Turismo, como actividad socioeconómica estratégica para el Estado, que no solo genera calidad de vida, sino empleo de calidad. Entonces, a partir de esto se pone en agenda estas propuestas de valorización turística, más que nada orientado a lo que ofrece nuestro país, que por supuesto es predominantemente naturaleza prístina, y en la provincia de Entre Ríos, cuestión que no mencioné, que ahora sí me permito mencionar, es que estuvo caracterizada durante más de la mitad del siglo XX por la insularidad, por los 2 ríos, entonces era de difícil acceso, más que nada, bueno, para múltiples actividades económicas, pero también para la actividad turística.
y bueno, que por eso es que se busca desde el discurso a nivel escalar, ¿no? Nacional, provincial y local, generar propuestas o estrategias para potenciar este turismo que, bueno, que la promesa es que va a traer calidad de vida, ¿no? Y que, bueno, que es lo que sucede en la actualidad, que no se está viendo tanto ese efecto derrame en la población. Y después me encantó que digas esto de que me hagas repensar un poco como esta problemática de potenciar el turismo es A, por la falta de propuestas, o B, por una cuestión de capacidad de carga, resumiendo, y creo que pone en discusión o en la mesa esto de la interdisciplinariedad y mi sesgo de mi formación de turismo con un montón de materias de promoción, marketing, comunicación, con una antropóloga, ¿no? Que está genial. ¿Y qué es eso? Primero, quisiera decir que me parece que es desde el posicionamiento que uno quiera comenzar la investigación, que pueden ser las dos. Si vamos a citar a Sergio Caruso como un gran antecedente que analizó el impacto ambiental en el Parque Nacional del Palmar, estaría más de acuerdo en la última opción de esto, de que si es un área natural protegida, si es un parque nacional, el fin último no es el turismo, sino la conservación, así que es muy correcta esa apreciación. Y bueno, y a partir de esto de poner en marcha un poco una mirada más crítica, es lo que quería citar ilustrando en la cita del prestador, que aún no existe un consenso entre la intendencia del parque y, bueno, los administrativos, como llaman ellos, del Parque Nacional del Palmar, y los prestadores, porque, bueno, hay una cuestión de que los prestadores de servicios turísticos buscan la rentabilidad, entonces eso, cuanto más se potencie la actividad, como el turismo como una actividad económica, está genial. Y en cambio, si uno se posiciona del otro lado, hay una capacidad de carga, hay unas situaciones a las que abordar y hay que posicionarse en el contexto, no es todo turismo y que venga un montón de gente, sino bueno, también hay que conservar. Entonces, bueno, es eso lo que se intenta poner en diálogo y bueno, y a partir de esto ver en lo que se desarrolla, lo que queda de la investigación, cómo puedo poner sobre la mesa, ¿no? Esta disyuntiva entre los diversos actores. Así que, bueno, es eso. Bueno, gracias, Agustina. Bueno, entonces ahora nos quedan todavía unos minutos en la mesa. Abrimos a preguntas o comentarios del público, así que quien quiera preguntar algo puede hacerlo. No sé si es timidez o es que las exposiciones fueron tan claras. A ver, Carlos, tenés la palabra. Gracias. Primeramente, agradecerle a todos los expositores, muchos temas interesantes, cada comunidad, cada localidad tiene sus cosas interesantes, pero creo que este tema de turismo va muy relacionado a veces con el capitalismo, consumir un poco de la cultura, de la naturaleza, de todo eso. Y ustedes mismos presentaron muchas externalidades negativas que esto trae. Entonces, si pudieran decir alguna idea o propuesta para que el turismo, que a veces genera empleos no bien pagados en muchas comunidades y todas las externalidades negativas que se comentaron aquí, alguna idea, una orientación de cómo integrarse el turismo a una actividad económica que sí le significa a la gente
un desarrollo económico también, material y cultural. O sea, ¿cómo podríamos, que si nos pudieran dar luces hacia dónde podríamos orientar esto, para que disminuir las externalidades negativas y incrementar las positivas, ¿no? Bueno, queda abierta, es una pregunta dirigida a todas las expositoras, así que quien quiera contestar puede hacerlo. Bueno, si queréis empiezo yo. Realmente, qué difícil, ¿no? Pero si no hubiera externalidades positivas, también no estaríamos aquí, ¿no? Quiero decir, la importancia del sector, efectivamente tiene externalidades negativas, pero yo creo que la clave es irlas intentando resolver de una en una, ¿no? Como los grandes problemas no se puede solucionar de una, sino que hay que ir buscando, ¿no? Está el tema ambiental, fundamental, el tema de capital humano, pero, pero fórmulas mágicas no hay. Además, hemos visto que, claro, la realidad social y política de cada uno de los países es totalmente diferente. Entonces, al final habrá que hacer una filosofía global, pero un aborde local, ¿no? Un poco, pero no, yo no sería tan pesimista, ¿no? Es decir, efectivamente el turismo ha generado una serie de externalidades negativas, pero está ahí y sigue siendo un dinamizador económico, aunque algunos no quieran. Lo único que es lo que usted mencionaba, efectivamente, que hay que ir buscando cómo combatir cada una de las externalidades, ¿no? Nosotros ahora, por ejemplo, en España está sobre la mesa mucho todo el tema de la vivienda, ¿no? El encarecimiento de la vivienda, sobre todo por razones turísticas. Bueno, pues habrá que abordarlo. El tema, he hablado yo de los riders y de pues habrá que abordarlo, pero no creo que haya una gran solución única, sino que cada uno de los aspectos habrá que ir abordándolos de uno en uno y cada país o cada territorio con las herramientas que dispone en ese momento, ¿no? Porque, claro, son realidades diferentes y son situaciones diferentes, pero sí que yo creo que tiene que quedar claro, a pesar de que si no me dejo llevar por el pesimismo, no podemos llevarnos por el pesimismo, ¿no? Es decir, el turismo está ahí durante muchos años, ha dado de comer a mucha gente y ahora no es el momento, no es que haya que quitar el turismo, es que hay que replanificarlo de otra manera. Y además, no sé, pero que le digan ahora a la gente que no viaje. Pues no, si queremos seguir viajando, queremos seguir siendo turistas también, ¿no? Pero hay que replantearlo, es decir, hay que replantearse unos objetivos diferentes y que no sean exclusivamente de crecimiento de números, sino de un desarrollo sostenible desde el punto de vista, pues eso, de no cargarnos zonas que son, ¿no?, naturaleza prístina, que me ha encantado, o zonas sino que intentar ir resolviendo, pero tiene que ser factor a factor. No creo que haya una solución única, pero sobre todo no quiero que la gente que nos escuche, a pesar de que hemos hablado de problemas, ¿no?, y habrá que sea negativo, ¿no? Es decir, hay externalidades positivas y si no, no habría sector turístico, ¿no? Entonces es un poco lo que yo quería decir. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere contestar la pregunta que hicieron? Sí, Erika. Bueno, yo lamento que nos hayamos quedado con ese sinsabor, ¿no? De que todo es negativo. Yo creo que también hace falta como hacer esos estudios donde se hable de esas fortalezas que tiene el turismo, ¿no? Yo recuerdo que en estos trabajos de campo una vez me encontré a una señora en el camión y me iba platicando su historia, ¿no? Ella fue de las primeras que eran afanadoras de los hoteles y ella estaba muy agradecida con el turismo porque le había dado de comer, le había sacado adelante de un marco de violencia, ¿no? Entonces para ella era fundamental, pero había leyes que decían que tenías tu trabajo seguro con todas pues las facilidades, ¿no?, de poderse jubilar, de haber podido adquirir una casa, y había sacado a su familia que había separado del marido y 7 hijos adelante, ¿no? Entonces hay esas historias bondadosas que yo creo que habría que
que revisarlas, hay que exponerlas, pero también hay que seguir enfatizando sobre esos marcos legales que han cambiado y que no han sido positivos para la mayoría de la población que trabaja en el sector turístico, ¿no? Entonces tenemos que seguir siendo críticos, pero no dejarnos llevar porque todo está mal, ¿no? Sino que hay que ver la manera, ¿no? De que ya sabemos cuáles son las externalidades negativas, pero entonces cómo superarlas, ¿no? Y en ese sentido, una cuestión fundamental, pues esa educación, ese empoderamiento de las comunidades que urge para que sean ellas las ganadoras de la actividad turística. Okay, gracias, Erika. ¿Alguien quiere hacer algún comentario más sobre esa pregunta? Bueno, ¿alguien más del público tiene alguna otra duda, comentario, pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, bueno, agradecerles entonces una vez más a las expositores y al público que asistió a esta mesa. Fue sin dudas un debate muy rico, tratando temas de absoluta importancia para el turismo y su relación con el Estado. Y bueno, concluyendo aquí, pero dejando entonces abierto este canal, el de la Red Argentina de Turismo, para quienes estén interesadas en participar de la red, y estaremos atentos y atentas a una próxima convocatoria, y seguramente será muy pronto en virtud de lo bueno que está haciendo este Congreso. Bueno, gracias. Bueno, también saludarlos y invitarlos a que se sumen a la red si tienen ganas. Y bueno, cualquier cosa también puede seguir por las redes sociales. Creo que Carlos tenía una manito levantada. No, quería aplaudir. Está bien, perdón. Bueno, nos estamos viendo entonces. Bueno, nos Muchas estamos gracias. viendo. Saludos, Gracias saludos. a todos. Adiós. Gracias. Saludos desde Adiós. México. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bien, hay que frenar la grabación.